Saludo a los hermanos con la paz del Señor Jesucristo. Vamos a las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16. Capítulo 16, versículo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así de pie vamos a reverenciar la palabra y dice de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oremos. Padre nuestro que estás en la gloria, gracias te damos por esta reunión y te pedimos, Padre, que ministres a cada uno de los que estamos aquí congregados. Habla primeramente a mi vida y luego a este pueblo, y no solamente a los que estamos aquí, sino a aquellos que nos escuchan a través de la radio. Que tu palabra llegue a lo más profundo de estos corazones, porque tu palabra no volverá vacía. Y sobre todas las sanidades, sobre todos los milagros y los favores, te pedimos por la salvación del perdido. Ten misericordia de esta nación, ten misericordia de América Latina, ten misericordia, Padre, de cualquier rincón del mundo donde haya un alma, un pecador que necesita de tu perdón y salvación. Pedimos también por la paz de Jerusalén. Sea la paz para tus muros, Jerusalén. Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Amén. Alaben a Jesús. Dele libertad al Espíritu. Dele libertad, dele libertad, dele libertad. Dele libertad al Espíritu de Dios. Dele libertad, dele libertad. Dele libertad. Alaben al Señor. Alaben, alaben al Señor. Dele la gloria. Alaben a Dios. Dele la gloria. Aleluya. Puede tomar sus asientos. En este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo no únicamente tuvo la oportunidad de tener dos colaboradores para ayudarlo en esta tarea, una tarea muy difícil porque el misionero sufre más que un pastor. Por lo menos un pastor está estable, pero un misionero no es estable. El misionero tiene que abandonar casa, familia, profesión, herencia, y no tiene una morada fija, tal como lo relató el apóstol Pablo, hablando de su sufrimiento, porque Pablo fue un misionero, fue un hombre que llevó la palabra. Y en esta experiencia, en su segundo viaje, aparte de tener a Silas y a Timoteo como colaborador, después de desertar Bernabé junto a Juan, tenía un sobrenombre llamado Marcos, se encontraron con una experiencia que posiblemente habrán algunos acá
que también se han encontrado con personas que supuestamente tienen la revelación de Dios, tienen la profecía, pero que es un espíritu de error disfrazado. Esta muchacha tenía un espíritu de error. La Biblia le llama adivinación. Si Pablo no tuviera el discernimiento de espíritu, si aquellos que están con Pablo no tienen el discernimiento a través del Espíritu de Dios, es posible que esto se hubiese agravado, porque todas las personas habían visto el respaldo de Dios en Pablo. Y dice la Escritura que esta mujer lo hacía todos los días. Es posible que por allí era un atajo o era el camino para donde ellos iban a orar. La Biblia no detalla si era una sinagoga, si era un templo, si era una casa donde iban a orar. La Biblia dice que ellos iban a la oración. Y es posible que allí estaba la tienda, el lugar donde se habían establecido los amos de esta mujer adivina. Y Pablo tenía que pasar por allí. Y el espíritu de adivinación decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Voy a hacer una pregunta que la hice en la predicación anterior. ¿El espíritu de adivinación estaba diciendo una mentira o una verdad? El espíritu de adivinación estaba declarando una gran verdad. Pablo y todos aquellos que estaban con él eran siervos de Dios, y todos los días lo hacía. Sigue diciendo la Escritura: y esto lo hacía por muchos días. Por muchos días. Si Pablo no frena esto, se le estaba dando entonces crédito al espíritu de adivinación. Si Pablo, por el Espíritu de Dios, no frenaba esa manifestación de adivinación, entonces era como que Pablo estaba de acuerdo con la adivinación. Pero Pablo dice que frenó desagradándole, porque no era algo para el crecimiento del evangelio, era para confundir. El espíritu de error confunde. El espíritu de adivinación confunde. Y eso era lo que el espíritu de error quería: ganar terreno. La declaración, una gran verdad. Y si Pablo dejaba eso así, entonces todos los pobladores iban a consultar con la divina, porque entonces los habitantes iban a decir: Pablo no dijo nada. Pablo aceptó que la mujer estaba diciendo una gran verdad, así que vayamos a consultar con la divina. Pablo no la reprendió, Pablo no la liberó, así que vayamos a consultar con la divina. Eso era lo que la población hubiera pensado. Pero Pablo reprendió al espíritu de adivinación. Léalo. Esto lo hacía por muchos días, va desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. No salió al siguiente día, no se fue a las 5 horas, se tuvo que ir, porque es la voz de Dios. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. El espíritu de adivinación no puede engañarnos a nosotros. El espíritu de adivinación dice verdades.
Aquí dijo una verdad. Son siervos de Dios. La gente quedaba atónita cuando este espíritu de adivinación por medio de esta joven declaraba las cosas. Pero resulta que ahora Pablo había llegado en este viaje misionero a estos sectores donde se requería quitarle la venda a muchos que estaban engañados por medio del espíritu de adivinación. Y solamente el poder de Dios podría liberar a esta muchacha poseída. En nuestros días, el espíritu de adivinación se manifiesta. ¿Y dónde se manifiesta el espíritu de adivinación? El espíritu se manifiesta dentro de los templos que tienen nombres bíblicos, dentro de los templos donde tienen títulos bíblicos. El espíritu de adivinación se manifiesta disfrazado de Espíritu Santo, relatándole algo que ocurrió, relatándole algo que te pasó, y entonces la persona dice: yo creo que esa mujer tiene el don de profecía, yo creo que ese hombre tiene el don de revelación, yo creo que ese hombre tiene el don de ciencia, y resulta que tiene un demonio de adivinación. Muchas personas han caído en la trampa de Satanás por este espíritu. ¿Cuántas personas hoy en día dejaron de ser cristianos evangélicos porque un espíritu de error los engañó? Quedaron turbados, enredados, y ese espíritu actúa con desánimo. Ese espíritu trabaja con enredo. Ese espíritu trabaja con confusión. La persona se debilita porque le creyó a la voz de Satanás. Es como aquellos que no tienen a Dios, consultan a los medium, a los que hablan con los muertos. Nosotros aquí no hablamos con los muertos, nosotros hablamos con un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo de poder. Pablo tenía las virtudes, los dones, estaba capacitado, preparado. Si él emprendía un viaje misionero sin el discernir del espíritu, hubiese dejado eso así y hubiese entrado una confusión en la población. Pablo no le dijo nada porque es posible que también ella es una sierva de Dios. Pablo no la reprendió porque es posible que discernió que es una sierva de Dios. Todo lo contrario, mandó en el nombre de Jesucristo al espíritu de adivinación que saliera de ella. Por eso es que hoy en día las iglesias que han surgido salen del mismo infierno para declarar con ese espíritu de adivinación cosas del pasado, cosas del presente y algunas cosas del futuro. Y entonces la persona cree más en el personaje y no en Jesús. Para las multitudes hoy en día, consultar con un brujo es más fácil. No hay mucho compromiso. Ir a una iglesia del evangelio completo para que el Señor le hable a través de los dones del Espíritu implica responsabilidad. Y una de las responsabilidades que nosotros tenemos es ser fiel a Jesucristo. Y esa fidelidad es apartado del pecado. Esa fidelidad es apartado de la vida mundana. Porque las personas que consultan a los brujos siguen en adulterio, siguen en borrachera, siguen en lujurias. Note bien que al principio, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dio mandamientos. Y uno de esos mandamientos es: no vas a consultar con los muertos. No consultes con los agoreros, con los adivinos.
porque es abominación a Jehová tu Dios. Eso está en los mandamientos. Dios empezó a darle reglas al pueblo de Israel. El único pueblo con regla era el pueblo de Israel. Los otros pueblos que estaban en su entorno no tenían reglas. Eran pueblos paganos. Los amorreos, los jebuseos, los eteos, los filisteos. Todos eran pueblos paganos. Y los pueblos paganos no tienen leyes de un Dios llamado Jehová. Pero el pueblo hebreo sí tiene un Dios llamado Jehová. Nosotros tenemos un Dios llamado Jehová. Y ese Dios estableció reglas, ese Dios estableció estatutos para que nosotros caminemos diferente a los pueblos paganos. Nadie que no tenga este Dios practica mandamientos. Toda persona que vive en ese mundo de paganismo no tiene mandamiento. Por eso es que a muchos de nosotros se nos hace difícil. Todavía en nosotros hay cosas. Así tengamos 20 años en el Evangelio, así tengamos 10 años, meses en el Evangelio, y mayormente las personas que van empezando este camino, todavía le cuesta dejar muchas cosas del mundo. Pero dentro de este camino tenemos reglas. Y el que es de Dios se sujeta a las reglas. El que es de Dios oye palabra de Dios. Pero la persona que no es de Dios podrá estar aquí, pero nunca se va a sujetar a la palabra. Vivirá un evangelio como él quiere. Hay muchas iglesias, pero sin reglas. Habrán reglas, ideas, criterios humanos, pero que esto no incomoda a los que llegan a esas iglesias, porque no hay una regla. Nosotros tenemos aquí reglas, y no inventadas por hombre, son reglas de Dios. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. El sentarse, las damas a un lado y los caballeros del otro lado, es una regla dada por Dios, es un orden de Dios para evitar ¿qué? Desorden. Porque en medio del pueblo, mayormente de los varones, cuando la vista de ellos son muy codiciosos a los deseos carnales, codician la mujer ajena, y sentarse al lado de una mujer que están codiciando, para ellos es una buena oportunidad. En las iglesias liberales no hay esa regla. Todo mundo se sienta como ellos quieren. Todos que están revueltos, porque no hay una regla. Ellos nos atacan y dicen que aquí nosotros dividimos al pueblo de Dios. No, todo lo contrario. El pueblo de Dios con estas reglas se une más al Señor, se une más a la santidad, se une más al respeto a la palabra de Dios. Pero al sentarnos revueltos, eso implica carnalidad. Y la carnalidad ataca. Entonces viene prostitución, que es fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, pasiones juveniles, porque todos están juntos. Jovencitos enamorados se sientan al lado de la muchacha. Hombres pervertidos, adúlteros, se sientan con una hermana comprometida. Y ahí empieza el desorden. Pero la obra tiene una regla. Y aunque no a todos le agrada esta regla,
Pero vemos el orden de Dios. A Dios le agrada ese orden. No que me están separando de mi esposa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Nosotros aquí le damos prioridad. Por ejemplo, a un hermano que es miembro de la obra, pero su esposa no. Es mundana o viene de otra iglesia. Le damos prioridad cuando viene de visita a que se siente al lado de su esposo. Pero cuando ella decida ser miembro de esta obra, ya no puede sentarse al lado de su esposo. Tiene que sujetarse al reglamento. Vienen dos parejas que no son cristianos, nos visitan por primera vez, le damos la prioridad que se sienten juntos. Pero si ellos se convierten al evangelio, deben sujetarse a la doctrina y a los reglamentos. Y entonces cada quien por su lado. La dama busca donde están sentadas las cristianas evangélicas, y el caballero busca donde están los cristianos evangélicos. Porque ya aceptaron la doctrina, aceptaron el reglamento. Pero mientras ellos sean visitantes, yo no les puedo obligar a eso, siempre y cuando estén sentados decentemente y en orden. Porque hasta dentro de las iglesias se empiezan a besuquear, a abrazar, a mancillar. Escuche algo, así sean esposos, dentro de la iglesia usted no puede hacerlo, porque usted ahora tiene un compromiso de enamorarse de Jesús. Toda la atención es para Jesús. Sus besos, sus palabras lindas tienen que ser a Jesús. Y cuando salga de acá, como he dicho, todo tiene su momento y su tiempo. Y va a llegar un momento en que usted le va a dedicar besos y abrazos y caricias a su esposa o a su esposo. Pero mientras estemos aquí, somos hermanos en Cristo. Al parecer no le gustó esa palabra. Mientras que usted esté aquí, si usted es casada, son hermanos en Cristo. ¿O usted ha visto a los hermanos en Cristo besuqueándose? ¿Usted ha visto a los hermanos en Cristo abrazándose como que fueran pareja? Nos damos un abrazo como hermano en Cristo. Al despedirnos, nos estrechamos la mano al despedirnos o al venir al templo. Pero es un abrazo como hermano en Cristo. Hay abrazo de esposos, pero nosotros somos aquí hermanos en Cristo. Hay personas que no le agradan los reglamentos, porque dicen, son de hombre. Este reglamento no es de hombre. Si nosotros no hubiésemos aceptado este reglamento que viene de parte de Dios, como muchos, hoy en día esta iglesia fuera una más del montón, como la que ustedes hoy en día están viendo. Relajo, toquecitos, celular encendido, mensaje de texto, reciben llamada, se levantan a la hora que ellos quieren. No hay respeto, pero porque aquí nosotros estamos aquí sentaditos escuchando la palabra, porque se nos enseñó respetar a Dios, se nos enseñó sujetarnos a la doctrina. Y así cuando llegamos la primera vez y luego cumplimos un mes, 3 meses, estábamos incómodos, pero como he dicho, el que es de Dios se sujeta a la palabra del Señor. Los pueblos paganos no tienen reglas porque no han aceptado a un Dios de reglas. Este Dios de reglas, de normas, le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que si oyen mi voz, guardan mis estatutos, mis decretos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios les enviaré, porque yo soy Jehová su sanador. Pero ¿qué le dijo primero? Deben guardar mis estatutos, cosas que no queremos hacer.
Queremos ser cristianos y es lo que yo diga. No es lo que diga el pastor, es lo que yo diga. Y no es tampoco lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que no todos perseveran en una iglesia del evangelio completo. Se hacen desertores, porque prefieren un lugar donde se sientan todos revueltos. Y entonces allí aprovechan los carnales, allí aprovechan las mujeres adúlteras, allí aprovechan los afeminados, las lesbianas, allí se aprovechan los ladrones, allí se aprovechan los satanistas, los brujos, porque están todos así, miren. Pero cuando usted entra a un lugar donde hay reglas, allí se respira la presencia de Dios, porque Dios es ordenado. Reglas. Una mujer cubrirse, esa es una regla de Dios, para orar y profetizar, no solamente dentro del templo, no solamente en una cruzada, sino todo el día. Para orar y profetizar, la mujer cubre su cabeza. Esa es una regla de Dios, una regla que no todos acá de parte de las mujeres lo cumplen, solamente cuando vienen aquí. En la calle andan descubiertas, se dejan ganar de las nuevas creyentes. Y hasta le da pena cuando ven una nueva creyente con su señal de autoridad, porque es una regla de Dios. Las nuevas creyentes deberían de ver el ejemplo de las que ya tienen meses en la obra. Y resulta que las que tienen más tiempo en la obra le dan mal ejemplo a las nuevas creyentes. Qué pena, ¿verdad? Porque ellas quieren tener un Dios amorreo. Ellas quieren tener un Dios jebuseo. Ellas quieren tener un Dios filisteo, Adagón. Eso es lo que ellas quieren. Pero cuando la mujer ama a Dios, ama también su ley. Ama su ley. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Nunca se te aparte este libro de la ley. Medítalo. Guarda lo que en ella está escrito. Cuando usted ama a Dios, lo demuestra. Usted da fruto. El verdadero cristiano que está bajo esa ley de Jehová da fruto. Se sujeta. Porque sabe que la palabra viene de parte de Dios. Pero una hermana que dice ser miembro de esta iglesia y no se sujeta a esa regla de la señal de autoridad, allí está demostrando rebeldía. Es rebelde. Una mujer que todavía no se ha convertido a Dios, está convencida, pero no convertida, porque la convertida muere para la coquetería, muere para los peinados ostentosos, muere para las vanidades. La mujer que está convertida muere para el mundo. La mujer que está convertida muere para los deseos mundanos. En las iglesias donde no hay regla de Dios, sino regla de hombre. Y esa regla de hombre dice: ven como tú quieras, vístete como tú quieras. Por eso es que allá la gente hace lo que quiere. A nosotros nos tiran indirecta. Lo que pasa es que el pastor es muy extremista, legalista. Pero en la iglesia libre, la coquetería, cabellos pintados de rojo, de púrpura, se cortan el cabello, se hacen las mechitas, y esos peinados son imitados por estrellas de Hollywood, peinados hechos por los mismos homosexuales. Es terrible ver cómo la iglesia ha decaído, el pueblo de Dios ha decaído. El espíritu de error le dice, por medio de esa adivinación, que no es malo, porque la adivinación no tiene reglamentos de Dios. ¿Quién maneja la adivinación? Satanás. ¿Por qué fue echado a tierra? Porque él no quiso seguir sujeto a Dios. Él quería ser como el Altísimo,
quería imitar al Altísimo y dijo: subiré a las estrellas y haré mi trono y seré como el Altísimo. El espíritu de adivinación no se sujeta a la regla de Dios. Y cuando una persona no se sujeta a la regla de Dios, tiene espíritu de error. Escúchelo, hermana. Usted que tiene tiempo en la iglesia y solo aquí se cubre y en la calle no se cubre, tiene espíritu de rebeldía y desobediencia. Así no le guste, pero es la palabra, es el mensaje. Y yo creo que un espíritu de error disfrazado de Espíritu Santo hasta te va a hablar y te va a decir: no le creas lo que dice tu pastor. No es necesario que tú te cubras. No es necesario. Vente para mi iglesia, aquí no te vas a cubrir. O si te vas a cubrir, solamente para los servicios. No vas a andar con ese trapo todo el día para arriba y para abajo. Porque como el diablo quiere que usted ande con la coquetería, la mujer tiene esa prenda natural que llama al hombre. Llama al hombre. Por eso es que las mujeres árabes se cubren con doble velo, porque el único que puede ver ese cabello es el esposo y la familia, nadie más. Hoy en día las cristianas con un pedacito de velo ya andan quejándose, porque el espíritu de error en ella le dice: no, ese es mandamiento de hombre. Me voy para otra iglesia donde no se cubran. Me voy para otro lugar donde solamente para los servicios. Porque es un espíritu de adivinación, un espíritu de falsa profecía. Pero el que tiene discernimiento de espíritu reprende al demonio de adivinación, como el apóstol Pablo. Pablo le dijo: fuera en el nombre de Jesucristo. Y eso fue lo que ocurrió. La Biblia dice que al instante el espíritu inmundo se fue. Salió aquella misma hora. Y por eso le vino prueba al apóstol Pablo. Dice que fueron encarcelados. Lo dice el capítulo 16, verso 11. Encarcelados en Filipos. Mire, predicar la verdad implica persecución. Predicar la sana doctrina implica persecución. Si nosotros aquí predicamos un evangelio guachi, no tuviéramos persecución. Fuera amigo de todos los pastores falsos de esta ciudad, fuera amigo de todos los concilios, pero por predicar la palabra somos aborrecidos. Por predicar el evangelio verdadero somos aborrecidos. Y por eso nos vamos a poner tristes. No, todo lo contrario, usted debe alegrarse. Porque si estamos predicando la verdad, estamos agradando al Señor Jesucristo. Si usted predica la verdad, agrada a Jesucristo. Usted no está agradando al hombre. El hombre te dice: quítate ese trapo, peínate. Con esto no estamos diciendo que la mujer con el velo no se debe peinar, no se debe asear su cabello. Pero sí el diablo dice: quítate ese trapo, quítate esa falda, quítate esa manga larga. Y entonces la persona que no tiene discernimiento de espíritu le cree al espíritu de error y se sujeta a lo que dice el espíritu de error. Pero una vez más Dios está exhortando a la iglesia a que hay hermanas que no están haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Porque por allá se encontraron un falso pastor diciendo que no es necesario usar el velo todo el día. Mientras que Dios dice: la mujer debe orar y profetizar con su cabeza cubierta. No lo digo yo, no lo inventé yo. Yo lo he dicho, fui enemigo del velo y arrancaba el velo a las hermanas en Centroamérica y le decía: quítese ese trapo. Y aquí mismo lo iba a hacer en el 2012. Iba a quitar todos los velos. Y entonces el Señor dice: en vez de quitarlos, predica que la mujer debe cubrirse todo el día. Nadie me puede echar un cuento. Por eso que un pastor venezolano, cuando yo iniciaba acá, que él me colaboró un tiempo, hoy se ríe
Una persona lo encontró y me dijo: fíjate que fulano se ríe hoy. ¿Por qué? Porque él tuvo un debate contigo en el año 2005 por el velo. Y tú decías: no, el velo de la mujer es el cabello largo. Y entonces resulta que ahora este pastor escucha tus predicaciones, donde tú les enseñas a las mujeres a cubrirse todo el día. Entonces él dice: Jaramillo es tremendo. Antes no quería el velo y ahora predica que el velo es todo el día. Pero no es Jaramillo, es la palabra del Señor, es la doctrina del Señor, es la regla de Dios. Ahora, el espíritu de error no acepta la doctrina de Dios. El espíritu de error rechaza la doctrina de Dios. Y entonces por eso Pablo tenía que reprender ese espíritu, aunque le costara persecución. Y sigue diciendo el versículo: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No era que Pablo estaba alborotando la ciudad para levantarse contra la ley, sino que Pablo hizo lo correcto, liberó a una mujer que estaba poseída con un espíritu de adivinación. Pero los amos de esta divina fueron y denunciaron a Pablo y a Silas como personas que alborotaban a la ciudad para quitar la paz, para quitar la tranquilidad, porque ellos sabían que al denunciarlo por liberar a la muchacha con adivinación no iban a hacer nada. Ellos tenían que inventar algo más grave. Por eso que los que predicamos la sana doctrina, Satanás nos inventa algo grave. A mí el diablo me inventó actos de violación, cosas que nunca ocurrió. Busco lo más grave para manchar mi testimonio hasta el día de mi muerte, porque este vituperio lo llevaré hasta la tumba. Eso no es de que ya, no, ese vituperio lo llevaré hasta el día de mi muerte. El señalamiento, el violador, el pastor violador, va para la iglesia del pastor violador. Es un vituperio que yo llevo, un vituperio que usted lleva, porque como miembro de esta iglesia, usted va a llevar también esa cruz, ese vituperio. Pero todos sabemos que fue el invento de Satanás para destruir la iglesia, para destruir la obra de Dios. Porque a Satanás no le conviene una iglesia como esta, que ayuna, que ora, que vigila. Una iglesia que está esperando el arrebatamiento. Una iglesia que se sujeta a los reglamentos de Dios. Y entonces Satanás tiene que inventar algo. Y por eso le inventó: alborotan la ciudad. Dice la escritura, versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. ¿Se da cuenta? Nada fácil el viaje misionero de Pablo con Silas. En este camino nos vamos a enfrentar con oposiciones. Pablo y Silas tuvieron que soportar estos latigazos con vara. ¿Se imagínense, hermanos, que una vara, según los estudios, era de un árbol fuerte que era difícil de romperse cada vez que le daban en la espalda a una persona? Era como un cuero, pero la vara resistía. Era más posible que la espalda de esta persona quedara destrozada que la vara quebrada. Y eso lo soportó Pablo y Silas por liberar a una muchacha con espíritu de adivinación. Ahora, en nuestro camino, en este camino evangelístico que llevamos,
En este camino misionero, ¿cuántos tropiezos vendrán a nuestra vida? Muchos. Quizás no vamos a llegar a lo que Pablo y Silas sufrieron, azotados con vara. Aún no, pero sí vamos a enfrentar dificultades por predicar el verdadero evangelio. Pero por predicar un evangelio guachi, nadie es perseguido. Pregunte por ahí cuántos pastores fueron presos por predicar el evangelio guachi. Ninguno. Pregunte a cuántos pastores por allí la gente lo critica por predicar el evangelio guachi. Nadie. Pregunte cuántas personas de su iglesia critican a ese pastor. Nadie. Todos están bien con el pastor porque les predica guachi el evangelio. Pero pregunte, ¿cuántas personas aquí mismo critican al pastor Jaramillo? Hay un porcentaje. Hay un porcentaje aquí que viene y critican al pastor. Hablan mal del pastor. ¿Por qué razón? Porque se predica la verdad. Porque se enseña la verdad. Porque el día que yo aquí predique suave y diga, hermana, ya no use velo. Hermano, puede vivir con 2, 3, 4 mujeres. Hermano, usted puede adulterar. El día que aquí nosotros no disciplinemos un obrero por adulterio, por prostitución, por cualquier otra cosa, y le demos libertad al obrero a hacer lo que ellos quieran, nadie va a criticar al pastor. Todos van a aplaudir al pastor, le van a dar abrazos, le van a dar dádivas, porque como el pastor predica bien, y dicen, ese es el predicador que yo quiero, un predicador que hable suave, que no grite mucho. Así como la vía Becerro de Oro, que el pastor que está allá predica así con un tono bajito, porque allá no se puede hacer la voz, porque es un predicador guachi. Él le hace caso a los que llegan allí y se sientan y le dicen, tú vas a predicar así, Elías Sanra, tú vas a predicar así, tú vas a enseñar así, tú vas a hablar así. Y él predica a lo que la gente le dice. Yo aquí no predico lo que usted quiera, yo predico lo que el Espíritu Santo pone en mi boca. Por eso es que vemos personas dentro de este lugar que odian al pastor, porque predica duro, habla la verdad. Pablo, por hablar la verdad, tuvo que ser azotado con vara. ¿Qué mal había hecho Pablo? Ningún mal. Liberó a una mujer endemoniada. Y dice la Escritura que la gente se agolpó para ver a Pablo y a Silas azotado. Versículo 23. Y después de haberle azotado mucho, no fue poco, después de azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo era una madera con 2 hoyos, donde el preso le introducía la madera y un candado, un seguro, de manera que el preso en aquella época no se podía escapar de ninguna manera. Pablo tenía este cepo, Silas tenía este cepo en los pies. Mire lo que es sufrir. Este es un verdadero sufrimiento, no lo que estamos padeciendo ahora. Cualquiera que diga, esa es una prueba, no es una prueba. Lo que usted está pasando no es una prueba. Un dolor de cabeza, eso no es una prueba. Un dolor en la espalda, eso no es una prueba. Prueba es azotado con vara y con cepo en los pies, en el calabozo más profundo. 3 días preso, eso no es nada. Un día preso, eso no es nada. Ellos tuvieron varios días presos. Yo estuve casi 5 años preso. Yo sé lo que es sufrir como un preso. Pero hay cristianos en nuestros días que por una poquita cosa ya dicen, me voy del evangelio, no aguanto. Trabajar como misionero, no tienen casa, no tenían casa, dejaron familia, dejaron todos. Y sobre eso
vivir en una cárcel, encadenado, custodiado. Eso sí era una prueba. Y las condiciones, escuche, las condiciones de un calabozo en aquel tiempo no es como hoy se vive dentro de una prisión, que hay cuartos con aire acondicionado, con cama, computadora, DirecTV. Se vive bien. El que tiene dinero vive bien en una prisión. Pero en aquella época Pablo estaba en el calabozo más profundo. ¿Qué había allí? Rata, chiripas, cucarachas, plagas, oscuridad, mal olor. Eso era lo que había en el calabozo. De manera que no es prueba lo que usted está pasando. No es prueba. Prueba es esta. Y sigue diciendo la Escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso es lo que se debe hacer en la prueba. ¿Qué debemos hacer en la prueba? Orar. ¿Qué debemos hacer en la prueba? Cantar. Y es lo menos que hacemos. En la prueba me voy de la iglesia, me voy a sentar 15 días, un mes. En la prueba no oro, no ayuno. Cuando en la prueba usted debe seguir ayunando. ¿Le vino la prueba? Siga ayunando. ¿Le vino la prueba? Siga cantándole a Dios. ¿Le vino la prueba? Siga buscando el rostro de Dios, que la prueba es para bendición. Ellos estaban orando, a medianoche estaban orando, quizás con hambre, con dolor en la espalda, azotados con vara, pero estaban orando. Hoy en día, solo porque este hermano no me saludó, ya me desanimé. Porque este hermano me vio mal, ya me desanimé. Y ellos, azotados con vara, la espalda destrozada, no podían acostarse bien porque el cepo no se los permitía. Tenían que estar así. Y así estaban orando. Y así estaban cantándole a Dios. Esos son los verdaderos cristianos. Y Dios está buscando esos verdaderos cristianos. No esos cristianos que son los llorones y llorones por cualquier tontería. Llórele a Dios, sí, pero no por cualquier tontería. Llórele a Dios, hable con Dios, pídale fuerza a Dios y Dios te dará fuerza. Pídele a Dios fuerza. Él tiene fortaleza. Él nos ayuda. Y por eso dice la Escritura que esa actitud de valentía, de orar y cantar, los presos le oían. Fue una bendición para ellos. Porque al escuchar los presos, que ya llevaban muchos años en esos calabozos sin esperanza, escuchar una oración y escuchar unos cánticos, los confortaba, los alentaba, le daba una esperanza que iban a salir de ese lugar. Cuando un siervo de Dios entra a la prisión, es con ese propósito. Cuando alguien llega a la prisión, es con ese propósito: darle esperanza a los que están allí. Dale esperanza. Dios permitió 3 días de prisión, no es para que tú lloraras, es para que tú le predicaras a los que estaban allí en ese calabozo. La prueba no es para que tú llores, la prueba es para que tú hagas la obra de Dios. Ya que nunca usted ha ido a la cárcel a predicar la palabra, y si un día de esto Dios permite 3 días de prisión, aprovéchelo al máximo y predique la palabra, cante, transmita esa palabra a través de los cánticos a los presos. Y eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. No perdieron el tiempo, no estaban quejándose. Pablo no le decía a Silas: ya vamos a dejar este asunto del evangelio, ya no quiero más hacer otro viaje misionero, mira todo lo que estamos padeciendo, mejor vámonos cada quien para nuestra casa y hasta aquí se acabó este asunto del evangelio.
No, todo lo contrario, estaban más gozosos que nunca. ¿Cómo usted puede discernir eso? Que ellos que estaban más gozosos que la primera vez que aceptaron a Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos estar más gozosos que hace 5 años atrás cuando nos convertimos. Debemos estar más gozosos que hace un mes que usted se convirtió al Evangelio. Debemos estar más alegres porque ahora es que nos vienen pruebas, pero con Cristo venceremos. Con Cristo venceremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Escritura sigue diciendo: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el resultado de la oración y de la alabanza. Cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen, las puertas se abren. Cuando la iglesia alaba a Dios, viene el terremoto del Señor. Y el terremoto de Dios no es para ruina. El terremoto de Dios es para mover los cimientos de la cárcel, para que lo imposible se haga posible, para lo difícil se haga fácil, en el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Por eso fuimos enseñados a orar, por eso fuimos enseñados a alabar a Dios, porque la oración es poder, porque la alabanza es poder. Es prohibido venir a este lugar y usted no ore. Es prohibido venir a este lugar y usted no alabe. Usted tiene que alabar al Señor. Usted tiene que hablar con Dios. Estamos aquí para que Dios haga cosas grandes. Y por eso Pablo y Silas ahora se estaban dando cuenta. Esto que nos vino fue para que la gloria de Dios se manifestara dentro de esta prisión. Lo que me sobrevino a mí era para que Dios salvara a muchos presos cuando estuve allá metido. Para que la palabra se predicara, para que la palabra se sembrara, para ver la gloria de Dios. Era algo que me faltaba para mi ministerio, porque nunca había ido a predicar a una cárcel. Entonces Pablo dice, esto era lo que me faltaba, ver la gloria de Dios con los presos. Y dice la Escritura que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y decir, hermano, que la prueba de Pablo y Silas en la prisión no era únicamente para que se salvaran los presos, era para que aquel que tenía las llaves, el carcelero, también fuera salvo por medio del poder de Dios. ¡Qué poderoso viaje misionero! Muchos quizás no entendían al principio, pero ellos sí entendían cuál era la obra de Dios. Y el que fue llamado para el Señor al trabajo, sabe que el trabajo del Señor no es en vano. Yo estoy trabajando acá y no es en vano. Usted está trabajando para Dios y no es en vano. Recompensa tiene. Y mire la recompensa. Dice la Escritura que este hombre dijo, ¿qué debo hacer? La palabra fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Toda su familia se bautizó. Así como
lo anterior, una mujer creyó y se bautizó, y toda la familia, porque para poder yo ser un discípulo, yo debo bautizarme. Escuche, usted no puede ser un evangelista si no pasa por las aguas. Usted no puede ser un pastor si no pasa por las aguas. Usted no puede ser un obrero si no pasa primero por las aguas bautismales. Dios te está llamando para que te bautices este año. Dios quiere que tú te bautices. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Dios, y por eso ellos creyeron, y al instante se bautizó él y toda su familia. Esto quiere decir que el hombre estaba convertido. ¿Y cómo no va a estar convertido con todo lo que él vio? La cárcel temblando por el terremoto, las puertas abiertas, las cadenas rotas. Él tenía que convertirse, porque lo que estaba allá adentro era el poder de Dios. Por eso es que usted, que ha tenido una experiencia con el poder de Dios, no lo piense dos veces, bautícese. Dios quiere que usted sea un discípulo, Dios quiere que usted sea un obrero, pero no va a poder ejercer ningún ministerio, ningún privilegio si usted no se bautiza primero. Debe bautizarse. Y dice que se bautizó él y toda su familia. Versículo siguiente: y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándoles a su casa, les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que te suelten. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, le rogaron, y sacándole, les pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué hicieron ellos? Consolaron a los hermanos con la espalda. Por eso Pablo dice: en mi cuerpo llevo la marca de Cristo. ¿Y cómo Pablo los consolaba? Muchas veces nosotros pensamos al leer esta porción que era que Pablo le decía unas palabras, o le daba un abrazo, o un ósculo santo. No, Pablo se levantaba la camisa y le decía: mira cómo está mi espalda, rota por la vara de estos ingratos, pero aquí estoy, más gozoso de seguir haciendo más obra misionera. Aquí estoy gozoso para predicar la palabra. Aquí estoy gozoso con la espalda destrozada, con todo destrozado, pero estoy gozoso porque estoy vituperado por la causa de Cristo. Soy vituperado, soy perseguido por la causa de Cristo. Así es la iglesia. Así es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia sigue para adelante, no se detiene. La verdadera iglesia sigue firme. Con pruebas, con lucha, seguimos firmes.